Diego, queremos compartir algunas miradas de cómo pensamos que estas estrategias o estas percepciones que fue comunicando Diego en la primera parte, junto con las iniciativas de IDES a nivel nacional y a nivel provincial, qué desafíos plantean a los catastros como unos actores claves de las infraestructuras de datos espaciales. Teníamos varias ideas con Diego, intentamos concentrar el foco en tres, sin que necesariamente sean las únicas. Pero bueno, nos parecieron por ahí las más interesantes o importantes que compartir. En primer lugar, transformar un poco el quehacer tradicional de nuestros catastros, que lo entendemos muy enfocado en una expresión que la pusimos como el catastro para el catastro, atendiendo muy bien sus procesos internos, el público de los profesionales de la agrimensura, hacia una visión y un perfil de un catastro diferente, más abierto. Ahí lo denominamos un catastro para todos. En esa afirmación, registración parcelaria, certificación catastral y actualización de mejoras para el impuesto inmobiliario, se concentra gran parte de los esfuerzos del perfil de los catastros actuales, ¿no? Con incorporación de tecnología para hacerlos cada vez más eficientes esos procesos. Lo que nos parece que ese avance importante que se ha ido registrando en los catastros en esos aspectos debería ir creciendo y ampliando un poco el horizonte. Algunas ideas o algunas tendencias o algunos temas que percibimos en ese sentido: consolidar la participación del catastro en el ordenamiento territorial, particularmente también en las políticas de suelo urbano. Las ciudades tienen muchos problemas, tanto los catastros municipales como provinciales. Hasta ahora hemos ido, a pesar de esta cultura que va creciendo, que Diego comentaba en la primera parte del catastro multifinalitario, aún no ha pasado mucho del papel, ya sea en forma de ley o de directrices, a la práctica, ¿no? Y hemos quedado todavía en esa instancia de proveer información, no ser partícipes activos de las políticas territoriales, ¿no? Entonces, avanzar hacia un involucramiento sincero y efectivo. En segundo lugar, ampliar las estructuras de nuestros modelos de datos. Los catastros actualmente en general siguen teniendo una preponderancia sobre la propiedad privada, por esto de la registración a través de la mensura, de la certificación ante el proceso, de transferencia o del mercado inmobiliario, y el cobro del impuesto inmobiliario que recae de nuevo sobre la propiedad privada. Eso nos está haciendo que, a ciencia cierta, si vamos a ver los sistemas de información territorial de los catastros, todavía tienen que incorporar muchos de los aspectos que incluso la misma Ley Nacional de Catastro invita a las jurisdicciones a ampliar esos modelos de datos. Son todavía muy parciales en lo que es tierra pública. Lamentablemente es muy poco la registración de tierra pública que se observa en los modelos de datos catastrales. Avanzar hacia otros objetos territoriales legales, como las restricciones, las servidumbres, situaciones de hecho como posesiones, informalidad, ¿no? O sea, el catastro para todos implica también salir del paradigma casi principal del foco en la propiedad privada. Un catastro más usable por los usuarios no especializados, que no sean solo los profesionales, más entendible, más accesible. Y eso implica un poco esa última expresión, intentar empezar a enfocar nuestras acciones de cambio y nuestros proyectos pensando en la demanda que recibimos los catastros y no tanto desde la oferta, ¿no? Cómo mejoramos nuestro proceso de registración parcelaria, nuestro proceso de visación de planos de mensura, sino al revés, empezar a ver cuáles son las demandas que recibimos y enfocar nuestros procesos de cambio hacia la demanda. Bueno, en el segundo punto que nos parecía importante comentar, que coincidimos con Diego, cómo las IDES nos golpean las puertas de los catastros y nos plantean también cambios o temas que discutir internamente, tiene que ver con el uso de la información, el acceso y el uso de la información. Algunas tendencias importantes con las que coincidimos es que el paradigma o la idea de la recuperación de costos ha sido
creemos muy superada por la tendencia en cuanto a la liberación al acceso a los datos. Hubo un documento para los organismos catastrales importante promovido por la Federación Internacional de Agrimensores que se llama Catastro 2014, en donde tal vez la recuperación de costos era un tema interesante o viable para financiar parte de las actividades de los catastros, pero hoy en día servicios libres de datos como OpenStreetMap que mencionaron o Google Maps y tantos otros nos ha demostrado que hay muchas más ganancias en liberar la información que en seguir teniéndola restringida con algunos bemoles, tal vez se ha ido abriendo a ciertos grupos, intentando con eso resguardar el uso de la información, un uso inadecuado, por ahí decimos que se puede hacer de la información, o alguna oportunidad de recupero de costos. En segundo lugar, los movimientos no solo hacia la liberación de los datos, los datos libres, sino también hacia datos abiertos que puedan ser manipulados por terceros que incluso el catastro desconoce. Hay una larga tradición de los catastros de conocer quiénes son sus usuarios y para qué usan la información catastral. Al participar de las IDES, ese paradigma deja de ser digamos, cómodo para nosotros. Ya los usuarios, si yo empiezo a compartir libremente los datos y más en un formato de datos abiertos, yo desconozco la utilización que se puede hacer de los datos, cómo y quién la realiza. Coincidimos fuertemente en las ganancias que puede haber hacia esta tendencia. Bueno, me anticipé un poco a esa mención. Vamos a ver en la filmina siguiente un pequeño cuadro respecto del quién accede, para qué se usa y en qué estadio pensamos con Diego que nos encontramos y hacia dónde podríamos avanzar. Incluso en gran parte de los avances que han tenido los catastros con la implementación de sus sistemas de información territorial y que ha sido un logro importante de los catastros, ha sido llegar incluso a poner los SIT en Internet, restringidos en muchos casos al circuito o al círculo profesional, a través de servicios de información, pero es como que ha sido muy bueno el avance, pero si nos ponemos a discutir estos temas como si fueran parte de los procesos internos que tenemos que hacer en los catastros para estructurarnos de cara a las IDES, en los próximos años deberíamos discutir también si la provisión de servicios de mapas como imágenes es suficiente. Nosotros pensamos que no, que tenemos que avanzar mucho más hacia el uso directo de la información catastral, los datos directamente como servicios, que son un poco las siglas que están al final. Bueno, respecto al uso de la información, aquí una pequeña tabla que no vamos a detenernos mucho en su análisis. El material creo que después va a estar disponible para todos, ya que se nos va acabando el tiempo. Pero ese ha sido un poco el estadio inicial de los catastros tradicionales, un catastro analógico en el manejo de esa información. El acceso era de tipo físico y personal, uno se dirigía al catastro. El catastro conocía quién accedía a los datos, para qué los usaba. La modalidad era secuencial, ¿no? Si yo tenía que consultar el mismo mapa que otra persona, tenía que esperar que lo dejara de usar para poderlo consultar. Y normalmente era restringido el acceso a través del pago de alguna tasa administrativa. La evolución de la cartografía digital en los catastros permitió algunos avances en lo que es la facilidad del manejo de la información y en la simultaneidad de la consulta, de la forma en que se accedía, pero en general se persistió el modelo de controlar quién accedía y para qué los datos y que fueran restringidos. La implementación de los SIT no cambió mucho esa situación, fue mejorando la forma de administración de los datos aún más, pero fíjense que a pesar de que los datos dejaron de ser dibujos digitales, pasaron a ser bases de datos, las consultas son, digamos, a través de servicios de imágenes y siguen estando restringidas a grupos en muchos casos, normalmente a grupos o notarios o agrimensores, ¿no? Ese un poco en color naranja el estadio en el que se encuentran muchos catastros municipales o provinciales. El catastro formando parte de las IDES ya implica, digamos, no solo los datos en una estructura allí, sino proveerlos en servicios no solo como imágenes, sino también servicios de acceso directamente a los datos.
es interesante que ya al proveer esa información en servicio, ya el catastro dejó de controlar quién accede a esos datos, ya no sabe, es el público. Sin embargo, muchas veces se controla el para qué se usa. Si yo solamente pongo un servicio de imágenes, un Web Map Service, estoy controlando qué puede hacer con los datos, solamente mirarlos. Creo que la evolución interesante que nos está haciendo falta, o hacia la que tenemos que crecer, es el catastro como parte de la sociedad de la información a través de las IDES, llegar ya a estructuras de datos abiertas y en donde el catastro, no necesariamente para todos los datos del catastro, eso es importante, hay ciertos datos que en general están protegidos, son sensibles, pero hay muchísima información en los catastros de tipo física, económica, administrativa, de límites, etcétera, que bien podría estar en un formato abierto y allí ya el catastro no controla ni quién accede ni para qué se utiliza la información. Bueno, el tercer punto que nos parecía importante poner en relieve respecto de las IDES frente a los catastros tenía que ver con incorporar realmente la administración del territorio y de la problemática catastral a los municipios. Hay una necesidad que nosotros observamos en los municipios de cambiar el paradigma o esquema actual que observamos en muchas provincias, en casi todas en general, que es acceder a los municipios o proveer la información a los municipios a través de servicios de consulta y como agentes de actualización de metros cubiertos. Esos son un poco los dos roles en donde los catastros provinciales dejan que los municipios se acerquen al catastro y participen. Es una estrategia buena, a los municipios les ha venido muy bien ese acceso a la información y participar en el mantenimiento de algunos datos, pero consideramos que para formar parte de las IDES son estructuras insuficientes. Sería bueno avanzar hacia una colaboración más estrecha respecto de el mantenimiento de la información del territorio, mucha información de tipo de la normativa urbana, de nomenclatura de calles, de tierra pública, municipal, etcétera. Los municipios bien podrían estar participando digamos, junto con el catastro provincial en mantener la información del territorio, ¿no? Creo que en ese sentido es como un tema pendiente también, como fue lo que mencionamos de una apertura sincera, filosófica del catastro, y lo que mencionábamos de la tendencia de la liberación de los datos catastrales. El tercer punto es un tema pendiente, discutir la relación y el espacio de los catastros municipales, ¿no? No pueden ser simplemente usuarios de un servicio, de un Web Map Service y de metros cuadrados. Ellos tienen muchos problemas en su agenda urbana y pueden, igual que nosotros, igual que los catastros provinciales, participar y seguro agregar mucho valor a la tarea. Incluso la integración de muchos procedimientos. Eso sería en este tema pendiente que me parece hay que discutir, el espacio de los catastros municipales e incluso la integración de los procedimientos. Bueno, y promover desde el catastro provincial y desde las IDES el desarrollo de los catastros municipales, porque van a ser al mismo tiempo estructurante de las IDES locales. Bueno, por último, ya se nos está quedando poco tiempo, hay algunos aspectos que nos parecía interesante también mencionar con relación a los cambios institucionales que de nuevo el asunto de las IDES nos plantean a los catastros. No hay mucho tiempo, así que no me voy a detener, pero tienen que ver con reflexionar sobre nuestra permanente misión y visión y el perfil de los catastros. Creo que hay temas interesantes que vale la pena seguir debatiendo. Tienen que ver con los 3 puntos anteriores, lo vamos a pasar un poco por alto. También aspectos muy importantes como son el desarrollo de datos. Esto tiene que ver con lo que decía Diego Herba de cómo alimentamos las IDES. Entonces, la participación del sector privado, generando información junto con el Estado, no solo el Estado manteniendo los datos, y la participación de actores individuales, que en distintas intervenciones anteriores se fue mencionando como algo valioso. Incluso el ejemplo que dieron de acá de la escuela piloto que están haciendo, creo que era en Viedma, ¿no? Un ejemplo de la participación en el mantenimiento de ciertos datos. Bueno, resumiendo esta parte de la presentación,
el catastro para todos, los catastros municipales, sumándose a la realidad de la administración de la información básica del territorio, de los objetos territoriales en general. La discusión sobre los datos libres y abiertos y algunos temas de la agenda institucional que no desarrollamos en profundidad son algunas de las cosas que nos parecían con Diego tienen que formar parte de los temas que discutir en nuestros catastros, ver qué posición tomar, cómo cambiar, cómo avanzar en algunas de esas tendencias para formar parte mejor de las iniciativas de IDE provinciales y nacional. Y no son las únicas, por eso algunos otros recuadros diciendo que seguramente hay más. Con Diego trajimos alguna, con que discutamos las 3 primeras sería más que suficiente. Por último, una filmina más y ya con Diego hacemos las conclusiones. Algo al revés, ¿no? Desde el lado de las IDEs, algunos temas para pensar respecto a los catastros. Y aquí hacer un poco una puesta en valor del quehacer catastral frente a los proyectos de IDES. Nosotros pensamos, es una afirmación, digamos, realmente consciente de que las IDES tienen que ver a los catastros como actores críticos, claves. Las IDES van a funcionar seguramente mejor y van a tener una posibilidad mucho más amplia de desarrollo y de calidad si se estructuran sobre los catastros. Uno conoce a veces iniciativas de IDE que por distintas razones no lograron iniciar estructurados sobre el catastro, pero en alguna etapa hay que tenerlo en cuenta y una vez por todas que esa IDE pueda avanzar estructurada sobre el catastro. Y algunas ventajas o algunos valores del catastro, de por qué decimos esta afirmación. Rescatar el catastro tiene la parcela como menor unidad espacial de referencia. Es el único organismo del Estado que genera información del territorio con una cobertura continua y que tiene esa unidad espacial mínima como unidad de referencia para distintos análisis, gestión de la información, etc. La nomenclatura catastral como un ID territorial inequívoco también con continuidad para todo el territorio. Son los organismos técnicos que nos proveen la información a la IDE del sistema de referencia, ¿no? Tanto geodésico como altimétrico. La exactitud y la precisión con que, digamos, se administran los datos en los catastros, ya lo dijo Diego, el tema de la escala. En general son los organismos, luego del IGN, que mejor manejan el lenguaje cartográfico, tanto en las provincias como en los municipios. Y tienen un valor muy importante también, que son los agrimensores, ¿no? No hay muchas áreas del Estado que para mantener sus datos tienen una estrategia un poco, digamos, como si fuera tercerizada de alguna forma, que constantemente hay personas en el territorio que están levantando información para ese organismo. No todas las áreas del gobierno tienen esa estrategia y eso es un gran valor de los catastros. Creo que ese resumen de puntos pone en relieve la importancia de los catastros para que sean estructurantes de los proyectos de IDES. Bueno, Diego, te dejo con algunas valoraciones finales. No. Bueno, ahí tiene entonces el ZM y la IDE son instrumentos clave para la definición de políticas de suelo. Eso tiene un tinte huele bastante a Lincoln Institute, ¿no? Porque es lo que hacemos, trabajamos con el Land Policy, trabajamos con política urbana y por suerte pudimos meter el tema catastral con Mario después de mucho trabajo con los economistas urbanos y abogados. Ellos se dan cuenta que somos importantes también. Cuando decimos somos porque nos posicionamos como catastreros, digamos, ¿no? O catastrólogos. La implementación de un CTM y de una IDE implica unos grandes cambios de paradigma sin duda, ¿no? Y nuevas relaciones, como dije al inicio, no solo institucionales, personales también. Hay que sentir el perfume del que está al lado, ¿no? Y aunque no nos guste, hay que convivir con eso. No es un consejo de viejo, pero es lo que da resultado en la vida, por lo menos para algunos. Eso también es importante, no es solo la tecnología, ¿no? Reafirma lo que venimos diciendo. La buena voluntad de la gente, la buena voluntad de asociarse, de darse un abrazo, aunque lo esté detestando el perfume que tiene, como decíamos, ¿no? Multifinalitarias, gracias entonces. Bueno, le agradecemos
profundamente a Diego y a Mario, y en rigor estamos recontrapasados de tiempo. ¿Podemos bajar un poquito? Me quedo acá. Estamos muy pasados de tiempo, pero creo que ameritaría por lo menos que haya, podemos decir, hasta 3 preguntas, que tratemos de que sean muy concretas y que sean para que puedan ampliarnos la gama de conceptos que fueron aquí volcados y los desafíos que nos tiraron sobre la mesa. Así que no hemos preparado papeles para esta parte, pero ¿alguien quiere formular una primera pregunta? Sí, buenos días. Muchas gracias por lo que nos han expuesto en esta mañana. Yo soy catastrera también como ustedes. Trabajo desde hace varios años en una dirección de catastro de la provincia de Mendoza. Y la pregunta mía es, en base a todo lo que ustedes han expuesto, ¿ven como necesario que exista en los catastros provinciales espacios específicos abiertos para trabajar sobre las plataformas IDE, o es una tarea que se puede compatibilizar con el resto de las tareas diarias, digamos, del organismo? Esto un poco, digamos, como corolario de ver la multiplicidad de los aspectos que se pueden recibir para poder realizar este catastro multifinalitario. Una primera impresión. No estaría mal que en los catastros pueda haber algún equipo de trabajo específico para participar de las IDEs, pero sería tal vez similar de lo que debería pasar en todas las áreas de gobierno. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación, si participara de la IDE, seguramente debería haber algún referente o algún equipo, ¿no? Lo que por ahí promovemos en alguna de las filminas de la charla que compartíamos con Diego, es que independientemente de ese equipo que pueda participar o haga participar mejor al catastro de la IDE, hay muchas cosas que deben cambiar o que deben promover una mirada diferente hacia adentro de los catastros. O sea, no basta que haya un equipo que decodifique todo lo que viene codificado y haga participar el catastro bien de la IDE, ¿no? O sea, un poco la propuesta es que la IDE genera también en otros organismos del Estado, pero en los catastros fuertemente, porque son organismos de larga trayectoria, muy tradicionales en algunos aspectos, debatir estos temas puertas adentro, ¿no? O sea, por decir, si uno ve nuestros sistemas de información territorial y esencialmente registran parcelas del dominio privado, cambiar esa lógica y que el modelo del territorio empiece a registrar distintos tipos de objetos territoriales y tierra pública y posesiones, etcétera, implica que esos cambios también sean compartidos por toda la organización, ¿no? Y entendidos, ¿no? Así que las dos, viene bien un equipo, pero me parece que es una buena oportunidad para reformas internas. No sé si concuerdo. Bueno, todavía no nos hemos peleado. No peleamos. A ver, el CTM, el que le llamamos CTM Catastro Multifinalitario, no es una institución, es un acuerdo de voluntades, es algo filosófico, es algo político, que si vos desde Catastro haces lo que venís haciendo bien todos los días, va a funcionar en la IDE, se va a notar que los datos están actualizados. Cuando la IDE esté consolidada, no necesariamente tiene que haber alguien para la IDERA, porque tu trabajo cotidiano ya va a mantenerla, ¿no? Es decir, ahora es el gran esfuerzo. Ahora, la IDE, entonces, ¿qué le propició al CTM? Materializarlo. Es la red tecnológica que lo materializa, claro, que de personas, etc. Así lo vemos nosotros. Lo filosófico es trabajar de forma multifinalitaria coordinada y se materializa en la IDE. No hay grandes diferencias entre una y otra. Con relación al rol, al papel, a mí me gusta mucho lo que hace la IDEF, que deben estar haciendo muchas por ahí de las provincias, que es que el director de catastro sea uno de los miembros del comité coordinador, junto con estadística, junto con la gente de tecnologías. Puede haber otros actores, pero por lo menos eso, ¿no? Datos alfanuméricos, datos cartográficos y tecnología, perfecto. Ahora, uno espera que al poco tiempo las IDEs anden sin que la gente, que en cada institución sienta que está participando, ya está andando naturalmente, piloto automático, digamos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?
Anteúltima. Hola. Sí. Buen día, ante todo. Yo no soy catastrera, pero me interesó muchísimo lo que acaban de plantear. Me interesa muchísimo el planteo desde el punto de vista de la idea de que esto apunta a un gobierno abierto, al dato público, al dato de transparencia, a la gestión hacia dentro del organismo y hacia afuera en términos de apertura. Me parece muy interesante la idea que plantean de estos observatorios y de la participación de, digamos, los privados y de la incorporación de datos que vienen desde los privados para un, digamos, como un plus en la información y para poder generar más información. ¿En qué medida esta participación, creo que dijiste en algún momento que era para el conjunto de los socios, digamos, se generaba nueva información para ese conjunto de los socios? ¿En qué medida es posible que esto sea abierto también, digamos, o sea, que avance el participar de los privados también en la generación de información pública que genere mejor y mayor calidad de la información para el resto, ¿no? ¿Puedo arrancar ahí? Bueno, muchas gracias por la pregunta, muy importante, porque muchos son sensibles a los privados, ¿no? Cómo son los datos, pero pensemos en las compañías de servicios urbanos, que muchas son privadas en América Latina, ¿no? Y los tipos tienen un sistema de información geográfica hasta mejores que los catastros. Pensar en una villa de emergencia. La gente está ya, con suerte, en los catastros como una gran área, como en la época militar que le ponían unos muros en el Mundial 78, así están en los catastros, una gran área. Pero para la compañía de agua, que puede ser pública o privada, no, son contribuyentes que pagan, tienen las redes perfectamente. ¿Y por qué no usamos esos datos? ¿Por qué no se cruzan, no? ¿Por qué no empezamos a dar la oportunidad a la gente que vive en las villas en ser reconocidos como ciudadanos? Que eso es lo que quieren. Ellos tienen más propensión a pagar impuestos que los ricos, ¿no? Que los escondemos de alguna forma. Reconocerlos, no es lo mismo estar en la foto, en el Google, que estar en el mapa. Los tipos tienen que estar en el mapa. Catastral reconocidos, y si son informales, pero es un derecho. En el derecho romano la informalidad también genera un vínculo histórico. Insisto, lo que él quiere, tener un transporte digno cerca de la casa. No quiere colgarse la luz privada, no quiere joderlos a los gobiernos ni a las empresas. Quiere ser reconocido como ciudadano. Y si no estamos en el mapa catastral, tenemos problemas. A eso me refería con las empresas de servicio, básicamente. Y vamos a los valores, solo al catastro económico. Las inmobiliarias, ¿no? Los valuadores particulares que contratan los bancos para dar hipotecas, etc. Así funciona en los catastros colombianos. Ponen en una bolsa y no abren los precios, porque lo que se mete en la bolsa son precios, no son valores. Hay que hacer una serie de tratamientos econométricos y aplicar geoestadística para tener el mapa de valores. Sería irresponsable abrir esa información. Lo que hace Medellín, por ejemplo, es primero procesa los datos y tiene un blog que vale la pena visitar, porque hasta Doña María entra al blog y ve la situación económica de la ciudad, cómo ha crecido los valores en los barrios, pero con un lenguaje diferente al de los econometristas o tributaristas, o los financistas urbanos que van a recuperar más plusvalías, etc. Es necesario en algunas cosas tener prudencia, abrir la información, pero no necesariamente los datos. Para terminar la cuestión de abertura, Cuenca, nosotros fuimos detectando municipios en América Latina que son paradigmáticos. El director de catastro de Cuenca fue director de la compañía de aguas, antes de ser director de catastro. Hoy está todo integrado, imaginen. Vos das un clic en una parcela de Cuenca y sale el nombre del propietario, todas las informaciones de la parcela, cuánto vale el inmueble, si debe o no debe impuestos. Cuando le preguntamos, pero ¿no tienen ley de habeas data? A mí no me preocupé, yo abro todo. Después vemos cómo. Es un cambio de paradigma muy fuerte y la gente no protestó hasta hoy. ¿Sí? A veces nosotros imaginamos que la gente va a reaccionar de una determinada forma. ¿Cómo hace un buen evaluador para saber en una encuesta cuánto valen los inmuebles? Y yo no le pregunto al propietario, le pregunto al vecino. El vecino sabe mucho más cuánto vale tu casa. Entonces, si vos abrís el catastro económico, va a la gente empezar a declarar, mirá, no vale lo que vale la casa de mi vecino o mi casa.